psiquiatra del programa de salud mental de la Caja de Seguro Social, porque como decía más temprano, a pesar de que pues hemos avanzado ya del Día Mundial de la Salud Mental, es oportuno establecer cuáles son esos aspectos que de alguna manera pues mantienen una incidencia alta en los casos de trastorno de ansiedad y depresión. Doctor Mayora, qué gusto tenerlo con nosotros a esta hora. Ricardo Jaramillo le saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Muy bien, doctor. Ah, Sí, a ver, ayer teníamos oportunidad de abordar el tema, pero a razón de, obviamente, el tipo de atención que brinda la Caja de Seguro Social y en el aspecto de revelar un dato tan importante como el incremento, en este caso, de ujú. pues, temas de depresión y temas de ansiedad. ¿Cómo se logra pues brindar esa atención de forma oportuna a la población, tomando en cuenta obviamente todas las limitaciones que pueda tener una institución con la complejidad de la Caja de Seguro Social? Ok, ayer creo que fue en la prensa que leí que decía que el 10% de los casos que se atendían en salud mental, si eso fue lo que entendí, Ujú. eran debidos a trastornos de ansiedad y depresión. Yo Correcto, es sí, el pero informe que se compartió. ese fue el informe que se compartió, pero yo me quedé pensando un poco de que acusaron a la pandemia solamente de Sí. todo esto. Ujú. Pero hay otras cosas que son importantes porque no, durante el periodo de pandemia, tal vez en el inicio, yo le digo porque nos estábamos enfrentando a una situación nueva, ¿no? Y como toda situación nueva trae mucha incertidumbre y a veces no se sabe qué hacer, mucha gente dejó de acudir a sus citas de control. Entonces, obviamente ya la gente que estaba con el diagnóstico dejó de recibir tratamiento y por ende no tenían un buen seguimiento. Entonces, luego de eso se juntan estas dos cosas, los pacientes que tenían tratamiento y que no lo habían recibido durante un periodo de tiempo, más los casos nuevos. Entonces, al final dio la impresión, bueno, no es que dio la impresión, es que al final vimos más casos de- de problemas de ansiedad y de depresión. Lo curioso fue, por ejemplo, yo trabajo en la Policlínica de San Miguelito, en la Policlínica Manuel María Valdés, y ahí era interesante porque eh, yo sentí que había un aumento de casos, había un número importante de casos nuevos en población que antes no se veía. Y no es porque no se presenten, sobre todo adolescentes y gente muy joven, ¿no? Y cuando uno se va para atrás un poco, tal vez uno lo primero que piensa es que, bueno, todos los cambios que hubo durante la pandemia, la gente no podía salir, había restricciones, determinadas edades salían, se salía por sexos y unos días para hombres, otros días para mujeres, por el número de cédula. Esto no se podía hacer, si te agarraban en la calle haciendo tal cosa te podían llevar detenido. O sea, había una serie de cosas que inicialmente provocaban mucho temor y mucha ansiedad en la gente, ¿no? Y esto obviamente hace que eh, eh, estos problemas se presenten. En adolescentes a mí me llamó la atención fue porque, bueno, la adolescencia es la época esa de la vida donde uno está se está relacionando con otra gente, ¿no? Entonces ahí se va formando como nuestra vida social. Y esto fue cortado porque de pasar de estar en la escuela, que es el ambiente donde los adolescentes más socializan, pasaron a clases virtuales y casi no tenían contacto con mucha gente. Eh, Unido a que a muchos de ellos se les alteró el ciclo de sueño, ¿no? Entonces, Mm. estaban despiertos en la madrugada, se despertaban temprano para clases, algunos con la cámara, no tenían la cámara encendida en el Zoom, seguían durmiendo o viendo la clase acostados. Entonces, hubo una serie de No cosas estaban que concentrados, sí, no enfocados. estaban concentrados para poder recibir y para poder hacer. Por otro lado, también estaba la gente que perdió su trabajo y todo lo demás y todo esas historias que ya ustedes conocen, ¿no? Mm. Entonces, todas estas cosas hacen que la gente se sienta muy ansiosa y con mucha incertidumbre, ¿sí? Y de una cosa tal vez normal, porque hay que ver la ansiedad como una emoción que tenemos todos ante una situación nueva. Por ejemplo,
hoy tú que me vas a entrevistar, entonces yo me siento ansioso porque ¿qué será lo que irá a preguntar él? ¿Sí? No, Entonces pero es nada, algo, nada que no tenga conocimiento, doctor, en ese nada, sí, sentido. claro, pero igual eso Sí, provoca hay ansiedad, una ¿no? tensión que siempre se Hay una genera. tensión. Ahora, El asunto, importante, ajá, ajá, sí. diga. Sería interesante también, doctor, poder establecer cuál es la forma adecuada, por ejemplo, y esto ya saliéndonos del profesional, ¿no? Que brinda la atención, pero sí la forma adecuada de abordar un tema de estos, porque, por ejemplo, yo podría tener un familiar, puedo tener un amigo que esté pasando por un momento de, a ver, y sería interesante antes de esta pregunta, déjeme hacer la corrección previa porque no podemos ir a correr si no hemos gateado primero o Claro, caminado. Sin embargo, definamos un poco la ansiedad, porque entiendo que la ansiedad a veces pues genera incluso manifestaciones de tipo físicas. claro. Hablemos un poquito de qué es la depresión, que en Sí, algunos momentos hay quienes lo consideran como algo transitorio, pero puede que la persona se quede en el establecimiento de ese momento, sí. para poder tener claro ambos conceptos. Ok, cuando hablamos de depresión, primero que todo, como cuadro, como patología, la depresión se clasifica dentro de un capítulo, por así decirlo, que se llaman los trastornos del estado de ánimo. Y se llaman así porque lo primero que se altera en esta patología es el estado de ánimo. Entonces, el deprimido lo que va a tener es un cuadro de tristeza como primer síntoma. O sea, para poder estar deprimido tengo que estar triste. Ujú. Y esta de tristeza es desproporcionada tal vez a un evento y en ocasiones no hay un evento que la desencadene. ¿Sí? Se acompaña de otro síntoma que se llama anedonia, que es cuando, por ejemplo, las personas no pueden disfrutar las cosas que hacen. Entonces comienzan ¿qué te digo? Hacen cualquier actividad y no pueden No lo disfrutar disfrutan. de lo que hacen. Eh, Tienen alteraciones del sueño. La principal es insomnio, pero el insomnio casi siempre en el deprimido es terminal. No terminal porque sea fatal, sino terminal porque se despiertan antes de la cuenta. Por ejemplo, si alguien se despertara a las 6 de la mañana como norma, el deprimido comienza a despertarse a las 3 de la mañana y después de las 3 de la mañana no puede dormir. Ujú. Tiene disminución de apetito, disminución de energía y todos esos síntomas acarrean una disfunción o tienen una consecuencia en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, ya no quiero ir al trabajo, o si voy y no estoy haciendo mi trabajo bien porque no me puedo concentrar, o porque estoy llorando, o porque tengo que ir al baño a estar solo un rato, no quiero que me molesten. Hay alguna gente que también se acompaña, aparte de tristeza, se ponen muy irritables. Entonces, por cualquier cosa se molestan. En términos populares, cuando la gente dice que está deprimida, yo lo que entiendo siempre es que está triste. Pero estar Ujú. triste y estar deprimido son dos cosas diferentes. Y la tristeza es transitoria, ¿no? Se puede Es salir de un momento de transitoria y tristeza. no se acompaña de otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno está triste, uno se puede de repente conectar con una emoción. No que pasa lo mismo en etapas iniciales de los cuadros depresivos. Eh, Ujú. en cuanto a la ansiedad ya es otra cosa, ¿no? Como te dije, también puede ser, es una emoción que es normal y nos dice un poco para activarnos la mente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, usando el ejemplo que hice hace un rato, ¿no? Por ejemplo, hay que ir a preguntar cómo será, cómo será esta cosa de la entrevista. Ujú. Entonces eso despierta un poco más y me puede poner un poco más activo. Pero en el caso de la ansiedad, cuando el sentimiento principal de la persona que está con ansiedad es la preocupación. Entonces siempre está preocupado y nervioso y con inquietud y esta preocupación es a menudo acerca de cosas del futuro, ¿sí? Que tienen un resultado incierto. Entonces se ponen pasan una gran parte del día preocupados por cosas que no han pasado o que no van a pasar. Como le dice a la gente, o sea, te haces una película en la cabeza respecto al problema, ¿no? O a lo que estás pensando. Ujú. Entonces te montas en un tema y por ahí te vas y haces toda una novela de preocupaciones
referente a un tema en específico. Las preocupaciones son de diferentes temas, puede ser la salud, la economía, el futuro incierto, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es todo el día la persona preocupándose por eso. Pero en el caso de los trastornos de ansiedad hay otras variantes. Y las otras son, por ejemplo, los trastornos de pánico, que son más episódicos y es una sensación de terror que tiene una persona en un momento determinado. Un episodio de pánico puede durar como 10 minutos aproximadamente y luego se quita. Pero la persona queda con la sensación esta de que esto le va a volver a pasar. Ahora, Ah, preguntaba yo hace un momento, doctor, si antes de poder tener ya, por ejemplo, un marco referencial a nuestra audiencia acerca de ambos conceptos, ¿cuál es la forma oportuna de abordarlo? Consultaba yo, porque hay diferentes formas de manifestación. Hay ujú, quienes se ensimisman, según lo que entiendo, hay quienes de alguna manera se apartan de todo el mundo, hay quienes lo saben disimular pues muy bien, sí, pero exageran quizás sus emociones al ser o demasiado excesivamente alegres o excesivamente eh, reaccionarios o violentos. ujú. Hay personas que tratan de buscar ayuda, pero no son entendidos. Les dicen, yo creo que una de las peores cosas que se puede hacer es la gente decir, ok, tranquilo, no pienses mucho en eso porque eso se te pasa, o no es para tanto, o mira que fulanito le pasó lo mismo y está ahí tranquilo. O la gente incluso hay personas familiares que reaccionan a la defensiva y creen que es que la persona tiene un problema y quiere solamente estar con el conflicto, pero no entienden que está pasando por un momento difícil incluso. Sí, no se entiende. Lo principal es que uno, si va a ayudar a alguien, no caer en la típica que siempre usamos es esta, tienes que poner de tu parte. O sea, si fuera tan Ujú. sencillo como poner de ¿Quién no mi quisiera, no? parte, ya, sí, ya eh, fuera muy sencillo, ¿no? Entonces, poner de tu parte no. Entonces, no, tienes que salir, eh, tienes que ir bueno, vamos a ir al mall para que vayas al mall y veas. Entonces, la persona, el que está detrás, piensa que eso es una solución y probablemente lo hacen en forma bien intencionada, pero esto no va a ayudar a que esto mejore, ¿no? Porque probablemente lo que quiere la persona es estar acompañada, sea que no le digas nada, porque solamente quiero tu compañía, que estés aquí conmigo, que me estés acompañando, pero que estés con la boca cerrada, ¿no? ¿Sí? Pero Ujú. también la otra persona puede servir, la que está ayudando puede servir para intervenir para que esta persona también vaya a buscar ayuda. Y también eso para derrumbar los mitos estos de que si van a cualquier profesional de salud mental, sea un psicólogo, sea un psiquiatra o en el caso las enfermeras de salud mental, se levanta un poco ese mito de ese estigma de que la gente que va a atenderse a salud mental todos están locos. Entonces hay que ir derrumbando estas cosas, ¿no? Eh, Tú dijiste algo interesante y es que no son patologías o no son condiciones que salen en un laboratorio. O sea, no es Ujú. como, por ejemplo, cuando la gente le da COVID, va y se hace una prueba para ver si tiene COVID y si salió positivo porque tiene el virus, ¿no? En el caso de la depresión y la ansiedad, no hay una prueba que diga, bueno, este laboratorio dice que usted tiene depresión. El diagnóstico es más que todo más clínico, es una cosa que trae el individuo. Y el cuadro clínico obviamente va a variar de un individuo a otro. Si a ti te diera un cuadro depresivo, probablemente va a ser diferente la sintomatología que me vaya a dar a mí porque eso va arraigado con nuestra personalidad, ¿no? Entonces, con nuestras vivencias. Entonces, los síntomas van a ser diferentes. ¿Sí? Pero hay que estar claro de que esto necesita atención porque puede ser una cosa leve y como tú bien dijiste, la gente probablemente no se da cuenta, pero Ujú. también puede ser una cosa muy grave y discapacitante. Entonces, hay casos donde, por ejemplo, hay pacientes que están deprimidos que no quieren salir de su casa porque el lugar más seguro para ellos es su casa. No se quieren levantar de la cama, no quieren bañarse, no quieren comer. Entonces, Ujú. esa gente necesita ayuda más pronto. Si a esto del deprimido le agregamos de que puede tener ideación suicida, entonces eh, esta gente ya no está pensando bien y lo que hay que hacer uno como familiar o como amigo
que va a brindar apoyo es tomar a esta persona y llevarla al hospital para que le hagan su evaluación. No Claro. quedarse en casa para que esto no va a mejorar. O sea, si uno deja que un cuadro depresivo mejore por sí mismo, podemos quedarnos 6 meses esperando que eso mejore, Ahora, sin doctor, ningún tipo de sí, ayuda. y mi última pregunta, pues en esta oportunidad, porque lamentablemente el tiempo nos ha vencido, pero es un tema que a mí la Sí, verdad es que me gusta mucho abordarlo, porque yo creo que en la medida en la que sigamos normalizando el tema, más vamos a rescatar más personas de claro. situaciones difíciles en las que no pueden gestionar sus emociones. Pero en ese sentido, por ejemplo, la atención a nivel público, hablando específicamente de la Caja del Seguro Social, porque si vemos a veces que para especialidades, para una atención, para una cirugía y demás, se demora muchísimo tiempo. Y esto estamos hablando es un tema que necesita una atención recurrente, por ejemplo, y a mí me parece muy oportuno reconocer, yo he tenido en algunos momentos formas de buscar, yo tuve un fallecimiento de mi mamá a principios de este año y ha sido muy difícil, ya un hombre hecho y derecho con familia, el poder superar una situación como esta, que uno no sabe cómo lo va a reaccionar ni cómo le va a llegar, y he buscado la orientación oportuna, pero no es una cuestión de que voy este mes y voy el siguiente mes, o sea que uno necesita porque además se unen otros factores de la cotidianidad de uno. Sí. ¿Cómo está el servicio o la atención pública en materia de salud mental actualmente en el país? Eh, yo creo que estamos bastante bien. Ujú. Eh, Todas las policlínicas tienen psiquiatras. Bueno, voy a hablar de donde yo trabajo. Donde yo estoy somos 3 psiquiatras. 2 estamos en la mañana y uno es el doctor Rodríguez. En la mañana estoy yo y la doctora Ambulo, y en la tarde está el doctor Rodríguez. Hay 4 psicólogas, 2 en la mañana y una está en la tarde. Perdón, 2 en la tarde y 2 en la mañana. Y atienden pacientes. Algunas veces le van a pedir para la atención que lleven la referencia, pero eso va a depender de cómo ingresa el paciente. Si el paciente va, por ejemplo, ahí tenemos una enfermera de salud mental. Si el paciente va primero donde la enfermera de salud mental, probablemente ella lo va a atender sin necesidad de una referencia. Y dependiendo de cómo ella vea al paciente, bien lo puede referir a psicología o a psiquiatría. Lo que hacemos ahí es que dependiendo de cómo esté o cómo lo vea ella, entonces uno lo puede ver inmediatamente. Eh, Nada más que tendría que esperar un rato porque de todos los días siempre hay mucho paciente para atender. Ujú. En cuanto al seguimiento, va a depender del paciente. Hay pacientes que inicialmente van a tener que atenderse, que te digo, lo más cercano tal vez sería una vez a la semana. Entonces, sí se puede hacer porque en ocasiones hay espacio para que el paciente vaya una vez a la semana. O, dependiendo de otros, puede ser que la siguiente cita sea cada 15 días. Yo regularmente lo que hago es que los pacientes que están comenzando, los veo una vez a la semana, después los paso a 15 días y luego los paso una vez al mes, a ver cómo está. Porque sí, la demanda de pacientes es bastante. Y no solamente Bien. vemos casos de ansiedad y depresión, también llegan pacientes con patologías más graves como esquizofrenia Ujú. o otras patologías como que ya se presentan más en edades de ancianos, por ejemplo, cuadros demenciales, ese tipo de cosas. Entonces ya la atención ya se vuelve un poco más... ah, atendemos de todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, yo algunas veces, si me piden, yo atiendo pacientes sin referencia. Eso no me molesta que vayan sin referencia. Aunque es muy poco el paciente que va así como digo yo de demanda espontánea. Casi siempre van al médico general, pero regularmente si vas al médico general, en el caso de la Policlínica de San Miguelito, probablemente entre esa semana y la que sigue es tu cita con salud mental. Regularmente es así. Ujú. Bien, eso es oportuno entonces Sí, conocer esa información para que la población sepa que cuenta con esta atención
y que en función de estar mejor, ya ese tabú de pensar que únicamente las personas con algún tipo de trastorno específico buscan esta atención, ¿no? Hay momentos difíciles, hay situaciones que son oportunas llevarlas de una forma o con orientación profesional y en función de eso es que debe ser visto también este tema. Doctor Mayora, quiero agradecerle la oportunidad esta mañana de abordar este interesante tema con nosotros. No, gracias a ti y cualquier cosa a la orden. Con mucho gusto. Nosotros vamos a avanzar con más, son las 7:36 de la mañana. Desde